Diputado Jáuregui, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Rubén? Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Y, por supuesto, muy buenos días a los gentiles de escuchas. Diputado, acabamos de hablar con su colega Marcelo Pedrazas. Él nos planteaba una preocupación personal y también regional en sentido de la necesidad de que la Cámara de Diputados, al menos, pueda sesionar el 25 de mayo en ocasión del primer grito libertario de América. ¿Qué posibilidades hay de esta sugerencia y esta petición que seguramente ya conoce usted? Bueno, en realidad, la mayor de las predisposiciones para poder sesionar en dicha fecha en el departamento de Chuquisaca, objeto de poder no solamente llevar adelante un homenaje, sino fundamentalmente tratar los proyectos de ley que son de requerimiento y expectativa de tan digno pueblo. Claro que sí, una agenda nacional resuelta en Chuquisaca, en su aniversario, en su efeméride, creo que sería lo mejor. Está complicada la cosa, sin embargo, diputado Jáuregui. Las elecciones judiciales han sufrido un parón en seco por una resolución judicial también proveniente de esta sala constitucional del Tribunal de Justicia de Pando. Están knockouts los diputados, como se diría en términos boxísticos, como también los senadores sin capacidad de reacción. Unos dicen que la salida es esta, otros dicen que la salida es esta otra. ¿Cuál es el escenario en este momento, diputado, y qué salida posible hay ante este atolladero? En realidad nosotros lo hemos señalado desde un principio. El mayor defecto que se tiene al interior de la Asamblea Legislativa con referencia al proceso de renovación de altas autoridades de la Administración de Justicia, más allá de comprender y entender de que la Asamblea Legislativa es una instancia eminentemente política, pero el constituyente, a momento de que diseñó los contenidos del artículo 158, parágrafo segundo, numeral 5, cuando señala que la Asamblea Legislativa debió adelante del proceso de preselección para luego se desarrolle la elección propiamente de las altas autoridades de la Administración de Justicia, le confirió un otro rol, no solamente político, sino un rol jurídico, un rol en el cual los legisladores deben comprender, algunos, no voy a decir al 100%, más me refiero al bloque de oposición, que deben comprender que en un proceso de esta naturaleza debemos ser muy minuciosos en la aplicación de la Constitución y de la ley. Los primeros procesos de la gestión 2023 que han sido fallidos obedecen a una conducta sencilla, a una conducta premeditada por parte de algunos legisladores del nuevo bloque de oposición que han desarrollado los contenidos constitucionales más allá de lo que se establece, incorporando a título de que somos el primer órgano del Estado, el primer poder del Estado, temas que no se encuentran incluso en la Constitución y han sido objeto de la interposición de recursos constitucionales y esos procesos han sido fallidos. No es como se señala que ha habido una premeditación, una mano negra del órgano ejecutivo o de algunos legisladores que han ido bloqueando ese proceso. No, lo que ha sucedido es que no han comprendido que si la Constitución está redactada de una manera, no porque seas a título del primer poder del Estado puedes avanzar más allá de lo que la Constitución te señala. Lo propio ha sucedido en este nuevo proceso. Se han limitado el desarrollo de la redacción del proyecto de ley 1549 en las mesas de trabajo que se han instalado en la vicepresidencia del Estado, y a raíz de esos bloqueos en algunos temas, en algunos contenidos de la referida norma, se han activado procesos constitucionales, se han activado acciones constitucionales, amparos, se ha interpuesto una acción popular que al final ha señalado que este proceso tenga que volver a hoja cero. Pero ahora lo que sucede es que estamos siendo testigos de declaraciones solamente políticas.
declaraciones, 3 puntos para poder destrabar la elección judicial, una nueva ley corta, ampliar plazos, procesar magistrados, procesar vocales. Me pregunto, ¿eso realmente ayudará a poder concluir este proceso de preselección? O en el caso de otros legisladores que simplemente van al escenario de aprobar el proyecto de ley 73, 75, que son proyectos de ley para descabezar la administración de justicia. Nosotros, desde el sector de la bancada del MAS renovadora, el día de ayer hemos hecho conocer una propuesta clara, una propuesta jurídica, no una propuesta política, y entendiendo los contenidos del artículo 202 de la Constitución Política del Estado, numeral 6, que hace referencia a cuál es la naturaleza de una acción popular, y luego de haber sido resuelta en una sala constitucional del departamento de Pasto, tiene que llevar adelante un otro proceso de decisión en el Tribunal Constitucional. El día de ayer, la bancada del Movimiento del Socialismo Renovadora se ha personado al Tribunal Constitucional y ha señalado de manera clara y meridiana que no es pertinente que se tenga que mantener medidas cautelares de esta naturaleza, la paralización de un proceso. Entre tanto, existan aún temas pendientes por resolver y que son de conocimiento del Tribunal Constitucional. En consecuencia a este razonamiento, se ha solicitado se emita una medida cautelar que permita concluir este proceso. Y una serie de elementos constitucionales que hemos escrito dentro de este memorial, que estamos convencidos que va a ser la fórmula que nos va a permitir concluir este proceso. También se ha hecho notar que por la similitud de causas, de demandas, de petitorios, el resto de los amparos constitucionales, con referencia a petitorios particulares, que si tengo más nota o me corresponde más nota o me calificaron de manera inadecuada, puedan ser acumulados en una sola causa para que puedan ser resueltos de manera rápida, como establece el Código Procesal Constitucional, en 48 horas, y no se tenga que esperar 15 días, 10 días con medidas cautelares por la urgencia de garantizar un proceso de renovación de estas altas autoridades. Y esas son las salidas que se deben dar, esas son las señales que se deben dar al pueblo boliviano. No solamente proclamas, enunciados, declaraciones, conferencias políticas, procesos aquí, procesos allá, sin lograr la salida, porque al final este es un proceso eminentemente jurídico, donde la Asamblea debe también activar los mecanismos jurídicos que la ley determina. Entiendo que su posición es totalmente jurídica y técnica, a diferencia de su colega con el que hablamos hace unos instantes. Nada más él nos decía, aquí tenemos que demostrar una salida política, porque el Tribunal Constitucional ha actuado políticamente en cada una de sus determinaciones respecto de la labor del órgano legislativo. Diputado, ¿qué esperanza tiene, qué perspectivas tiene, qué proyecciones tiene usted y sus colegas del ala renovadora del movimiento al socialismo de que esto prospere, teniendo el antecedente de que el Tribunal Constitucional, a sabiendas de que las elecciones judiciales en 2023 eran cruciales, se han dado todo el tiempo para absolver los recursos y las sentencias, como ocurrió con la sentencia 0060 del 31 de julio del año pasado, que ha dejado en foja cero 3 meses después de que ha sido presentado el recurso? Bueno, nosotros estamos siempre confiados en la labor que estamos desarrollando. Los eventos de la gestión pasada, le acabo de explicar al principio de mi intervención, fundamentalmente han obedecido a la poca observancia que han tenido varios legisladores y producto de la imposición y de la exigencia que han hecho notar en aquella oportunidad. Se habían incorporado elementos visiblemente inconstitucionales que estaban alejados de la norma y era previsible que tenga que suceder eso. Lo mismo ha sucedido en esta última fase. Imagina, a ver, para poner simplemente un ejemplo, si la ley 1549 le dice a usted, se le confiere a el postulante que desempeña en función judicial 18 puntos y la ley concluye con un punto
seguido y no se desarrolla más nada, ¿cómo puede ser que la comisión desarrolle ese contenido de la ley desglosando o desagregando? Para el que tiene de 1 a 5 años, tantos puntos, del que tiene 5 a 10 años, tantos puntos, y del que tiene de 10 años para adelante, tantos puntos. O el no tener un mecanismo de impugnación cuando se ha llevado adelante un proceso de evaluación de méritos, elemento que fue sugerido y lastimosamente los asesores de la Cámara de Senadores, que son diputados, no permitieron que se tenga que modificar estos temas. Ahora creo que estamos ya en otra etapa. Estamos convencidos de que los fundamentos que hemos esgrimido en el memorial que se ha presentado el día de ayer por parte del jefe de la bancada nacional del Movimiento al Socialismo, compañero Jesús Mercado, va a ser objeto de atención urgente y se nos va a conceder la razón. Y esperamos que la siguiente semana, o al concluir la siguiente semana, podamos tener una respuesta favorable que nos permita destrabar este proceso y concluir satisfactoriamente porque se nos ha encargado. ¿Consta en el memorial esa sugerencia o ese reclamo o esa necesidad de que el Tribunal Constitucional absuelva con urgencia la petición? ¿Sí? Claro que sí, se ha hecho una explicación con una fundamentación jurídica, constitucional, con varias sentencias constitucionales que respaldan este argumento y que al final del día estamos convencidos de que se nos va a conceder la razón. Es la salida jurídica. Luego las proclamas, las conferencias de prensa, las peleas al interior de la Asamblea Legislativa no les envían a este proceso, no le dan la confiabilidad que se quiere. Luego de que se destrabe este escenario, tenemos que resolver aún otro escenario que se ha generado producto de la, entre comillas, presunta filtración de las preguntas también. Claro. Que no es un tema menor, que tiene que ser objeto de ser abordado a objeto de garantizar la conclusión satisfactoria de ese proceso. Quizás valga la pena otra batería de preguntas. Vamos a ver los mecanismos. Lo que nos interesa es que tenga la población confianza en la labor que se está desarrollando. No ha sido objeto de mucho análisis los audios, no ha sido objeto de mucho análisis la divulgación de alguna parte de batería de preguntas, pero de ser cierto, eso sí podría riesgo ese proceso. Es por eso que una vez que se pueda desbloquear, después de las medidas cautelares, las determinaciones que se han tomado, se pueda también hablar de manera seria de este escenario con referencia a las preguntas. Ahora, cierto, ya hemos visto en el proceso de elección del defensor del pueblo que todo andaba bien, era una taza de leche, hasta que las fuerzas políticas, ya conociendo a quienes más o menos se perfilaban en la elección, se decantaron por los candidatos. Comunidad Ciudadana ya tenía un nombre, el Movimiento al Socialismo tenía otro nombre. No hay ese riesgo en la Asamblea Legislativa de que también algo parecido ocurra. Bueno, esto de los recursos judiciales son, digamos, ajenos a la actuación de la misma Asamblea Legislativa. El elemento que ha en este momento bloqueado este proceso es algo que ya habíamos anticipado el 11 de marzo desde la bancada arcista del Movimiento del Socialismo. La poca presencia de damas abogadas. Sí. Lo habíamos advertido, lo habíamos anticipado, habíamos propuesto incluso que se tenga que conceder un plazo extraordinario de unos 10 días calendario para que se presente mayor cantidad de damas abogadas en varios departamentos. No se nos hizo caso. Habíamos advertido del riesgo. No hubo una decisión al interior de la Asamblea, pero sí existió la interposición de una acción popular. Si tienen en algún momento la posibilidad de revisar la demanda y la resolución, va a poder evidenciar de que el reclamo es con relación a la poca presencia de damas abogadas y de personas autoidentificadas como indígenas originarios campesinos. Ahora, dígame. Dígame nomás, continúe con la idea, diputado. Bueno, en esa condición, en la gestión que estamos en este momento procediendo a pretender renovar estos altos tribunales, el 2017, por ejemplo, si bien no se activaron procesos o acciones constitucionales, pero sí hubo la suficiente característica de aquella asamblea de anticiparse a los acontecimientos, y con una ley 929 que no les permitía contar con la suficiente cantidad de damas abogadas, se dieron el tiempo
primero para prolongar los plazos de la realización de la elección judicial, y se dispuso la aprobación de una otra ley, la ley 960, que era una ley que era complementaria a la 929, pero permitía ajustar ese tema de representación indígena y de equidad de género. Ese elemento no fue admitido producto de esa colisión interna que tenemos en la Asamblea Legislativa, y que ahora nos obligó a tener que conocer estas acciones constitucionales, y ahora obliga a la Asamblea Legislativa a que tenga que reconducir su labor para poder garantizar presencia de damas, para garantizar el proceso de renovación de altas autoridades. Diputado, sin embargo, si bien, como también yo lo comentaba con el diputado Marcelo Pedrazas, las elecciones judiciales son un asunto crucial, o sea que de máxima necesidad para el país, ni así la Asamblea Legislativa, más allá de estos recursos externos, puede ponerse de acuerdo. También hay riesgo de que la agenda se paralice más y más, no están pudiendo resolver por las diferencias políticas una serie de asuntos. Anotar nada más la adhesión de Bolivia al Mercosur, la ley del litio, no sé si llegó a la Asamblea Legislativa, esta ley de evitar la proscripción de casos de delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes. Entonces, se está paralizando la Asamblea Legislativa. ¿Va a haber un sacudón en algún momento o va a tener que esto prolongarse por mucho tiempo mientras la crisis en el MAS se sostenga? No creo que hay que cambiar de ruta, parece que tenemos que cambiar de posición y percepción los legisladores. Incluso hace una semana existía alguna propuesta de que el tema de la remuneración a los legisladores tenga que ser un mecanismo de ver si es que realmente es productivo o no la asamblea, e incluso habíamos propuesto nosotros que a los legisladores se nos pague por producto. Si no estamos en este momento generando producto legislativo, resulta realmente inconsistente que se tenga que pensar en seguir remunerando los servicios de legisladores que permanentemente están bloqueando la actividad de la Asamblea Legislativa. Ya que habla de esto, diputado, ¿cuánto gana un diputado hasta abril y cuánto va a ganar con el incremento salarial? No conozco lo del incremento, pero hasta la fecha que usted ha señalado son líquido 19.680. 19.680. Va a haber un incremento, eso también se ha notado en los decretos, diputado. ¿Desde cuándo no sesiona efectivamente la Cámara de Diputados? Hace 3 semanas, pero simultáneamente se ha ido trabajando, bueno, hace 3 semanas ni en comisión mixta ni en plenario. Y el resto de las comisiones están trabajando, pero los informes de comisiones no pueden ser concluidos en su labor legislativa en el pleno, y eso es lo penoso. Comisiones se va con informes. La Comisión de Constitución, que el suscrito diputado preside, por ejemplo, ha aprobado hace una semana atrás, de la misma manera, un proyecto de ley con referencia a poder generar una norma que permita darle el mecanismo de procedimental al artículo 113 de la Constitución con relación a la acción de repetición, que se refiere a que si el Estado es sancionado por la vulneración a derechos humanos y siendo parte signataria del Pacto San José de Costa Rica, paga una cantidad de recursos económicos a la familia del que habría sido afectado por la actividad del Estado, pero esos recursos no tenían posibilidad de ser retornados al Estado. Y es por eso que ahora se ha generado una norma para que se genere la acción de repetición para el servidor que generó esa vulneración a un derecho humano. Entonces nosotros trabajamos en comisiones. Lo que no sé es que en sesiones plenarias aún se está paralizando la actividad de la Asamblea y al final el producto legislativo son leyes. Y si no están saliendo leyes, creo que hay que repensar también la labor de la Asamblea. Y también la posibilidad de que no cobren un salario por un lapso determinado. De todas maneras, ¿qué agenda pendiente hay en la Cámara de Diputados así que nos genere necesidad de que de una vez se reúnan los diputados de oposición y de oficialismo? Bueno, el tema urgente creo que, y usted lo ha señalado, es el tema judicial. Luego tenemos varios proyectos de ley y que no están siendo objeto de ser honrados
luego del compromiso suscrito el 2 de febrero de la presente gestión de la agenda económica. Son 700 millones de dólares que están siendo paralizados precisamente por un cálculo político. Incluso en tiempos neoliberales, cuando se suscribía un acuerdo, un convenio político, se honraban los acuerdos. Pero hoy en día, en estos tiempos de la democracia del Estado plurinacional, por más que se firma, no se respetan los acuerdos, y es lo que está sucediendo con relación a la agenda económica. Claro. Se habían comprometido en aquella oportunidad de tratar al menos 4 proyectos de la agenda económica, a tratar de aprobar en ambas instancias legislativas, y esto no ha sucedido hasta la fecha, precisamente porque se está anteponiendo una agenda política para desgastar una gestión de gobierno. Ahora, cierto, esta crisis en el movimiento al socialismo está generando un parón en la misma Asamblea Legislativa, en la gestión económica del país, en la gestión social del país. ¿Habrá salida con un Congreso único? ¿Qué cree usted, diputado? Bueno, ha sido una propuesta que ha realizado el hermano presidente Luis Arce Catacora. Nosotros acompañamos esta propuesta, esperamos que exista reflexión por parte de no solamente el sector del movimiento al socialismo, sino por el resto de los legisladores, porque hemos sido electos 130 diputados, han sido electos 36 senadores, entre titulares y suplentes también, y todos con el compromiso de poder trabajar por Bolivia y no de bloquear a Bolivia. Y el bloqueo puede existir por parte de un sector radical del movimiento al socialismo, pero también el bloqueo siempre ha existido por parte de una oposición clásica, ortodoxa, tradicional, que no tiene la capacidad de hasta la fecha mostrar su verdadera faceta que de interés por llevar adelante el desarrollo del país. ¿Me quiere decir, diputado, que en el oficialismo arcista se han reunido para una posición quizás importante, el buscar la unificación del movimiento al socialismo, la reconciliación, por lo que escuchamos al presidente? Permanentemente se ha ido buscando a partir de nuestras organizaciones sociales, a través de las invitaciones a nuestro compañero Evo Morales, para que puedan sentarse, dialogar y poder emitir una convocatoria consensuada como establece nuestro estatuto orgánico del MAS. El proceso, la convocatoria, esa conducta de poder buscar la unidad del pueblo boliviano y de las organizaciones sociales y del movimiento al socialismo han sido permanentes y han sido visibilizadas por las expresiones y las posiciones, no solo de nuestro hermano presidente Luis Arce, sino de las organizaciones matrices, fundamentalmente de parte de unidad. Y en la misma ruta estamos todos los legisladores. Penosamente se están anteponiendo agendas políticas, se están anteponiendo aspiraciones personales que están deteriorando esta unidad que ha permitido recuperar la democracia en la gestión 2020. ¿Va a haber la posibilidad de que el presidente llame a Evo Morales para entrar en un consenso y recuperar la sigla que se encuentra en riesgo? Bueno, estamos permanentemente nosotros a través de los medios de comunicación convocando a que se reflexione por parte del sector radical del movimiento al socialismo para que podamos garantizar esta unidad inquebrantable del pueblo boliviano. No solamente de manera formal, sino a través de los medios de comunicación, penosamente se hace oídos sordos a este proceso o a esta convocatoria. Una carta del presidente Arce cambiaría el estado de cosas, ¿no cree usted, diputado? Bueno, serán los mecanismos, las organizaciones sociales tienen también sus mecanismos para llevar adelante esos procesos de diálogo. El oficialismo evista no ha tomado el guante de la propuesta del presidente, al contrario ha dicho eso más bien legitima la presidencia de Evo Morales del MAS y desahucia la elección de Grover García. ¿Qué criterio tiene de esto? Creo que es desconocer lo que ha sucedido en el Congreso del Movimiento al Socialismo en la ciudad de Alto. Creo que ha sido uno de los eventos que ha tenido mayor asistencia de militantes y simpatizantes desde incluso el primer año de gestión del movimiento al socialismo. El desconocer la contundencia de ese proceso, de ese Congreso, de las determinaciones que se han tomado, es desconocer a la militancia, desconocer a los simpatizantes, desconocer al pueblo boliviano que ha permitido que recuperemos la democracia en la gestión 2020. Es algo inaudito. Si se está convocando en este momento a nuestro compañero Evo Morales
y al resto de los disidentes del sector radical del movimiento socialismo, precisamente es para convocarlos, para que podamos seguir trabajando por el pueblo boliviano. El escenario de la discusión con relación a la presidencia del MAS, y a los resultados del Congreso de la Ciudad del Alto son absolutamente indiscutibles. No se discute la presidencia de nuestro compañero García, no se discute las determinaciones de las organizaciones sociales, pero cual si fuese un hijo pródigo, estamos convocando a Evo para que reflexione y vuelva otra vez a trabajar por el pueblo boliviano y no trabaje en favor de un pequeño grupo, de un pequeño séquito de compañeros y amigos que en la hora nona, donde debía demostrarse la lucha, la resistencia, escaparon, buscaron refugio en una embajada mexicana y el famoso patria o muerte se quedó simplemente en las páginas de la historia.